¿Sabías que Santa Teresa de Jesús utilizaba una técnica secreta con el rosario en ayunas que la Iglesia mantuvo oculta durante 400 años? Esta práctica revolucionaria sanaba tanto el alma como el cuerpo de formas que los médicos no podían explicar. ¿Estás preparado para descubrirla? Durante más de 4 siglos, los archivos secretos del convento de San José en Ávila guardaron celosamente un manuscrito que cambiaría para siempre tu comprensión sobre el poder del rosario. Santa Teresa de Jesús, la mística más grande de la historia, había desarrollado una técnica tan poderosa que sus superiores decidieron mantenerla en silencio por temor a que fuera malinterpretada. Este método no era una simple oración, era una fusión revolucionaria entre el ayuno sagrado y la meditación de los misterios que transformaba por completo la vida de quien lo practicaba. Los testimonios hablan de sanaciones físicas inexplicables, liberaciones espirituales profundas y una conexión con lo divino que superaba cualquier experiencia mística conocida. Hoy, después de años de investigación en los archivos carmelitas, finalmente podemos revelar esta práctica en su totalidad. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tu alma está preparada para recibir este conocimiento que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Si sientes que Dios te ha guiado hasta este momento, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mí. Permanece conectado hasta el final, porque revelaremos el ritual exacto de 21 días que transformará tu vida para siempre. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si buscas sanación del alma y suscríbete si necesitas restauración completa de tu vida. En el año 1577, algo extraordinario sucedió en las celdas del convento de la Encarnación que cambiaría para siempre la comprensión sobre el poder de la oración. Santa Teresa de Jesús, entonces de 62 años, acababa de recibir una revelación tan impactante que sus confesores le ordenaron mantenerla en absoluto silencio. La santa había descubierto que existía una forma específica de combinar el rosario con el ayuno que multiplicaba exponencialmente el poder de intercesión. No se trataba de una simple práctica devocional. Era un método tan preciso y efectivo que producía resultados tangibles en la vida de quienes lo practicaban correctamente. El manuscrito original, escrito de puño y letra de la santa, permanece hasta hoy en los archivos secretos del Carmelo. Durante siglos, solo unos pocos privilegiados tuvieron acceso a este conocimiento. Los superiores de la orden temían que esta práctica fuera malinterpretada o utilizada de manera incorrecta por personas no preparadas espiritualmente. ¿Por qué tanto secretismo? La respuesta te impactará. Santa Teresa había logrado algo que la teología de su época consideraba imposible. Había encontrado la forma de acelerar dramáticamente los procesos de sanación y liberación espiritual. Sus resultados eran tan evidentes que algunos llegaron a sospechar que utilizaba métodos sobrenaturales prohibidos. La verdad era mucho más profunda. Teresa había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza del ayuno y la oración que escapaba al entendimiento común. Ella sabía que el cuerpo en estado de ayuno entraba en una frecuencia vibratoria específica que amplificaba las oraciones hasta niveles extraordinarios. En sus escritos privados, nunca publicados, la santa describe cómo durante sus ayunos experimentaba éxtasis místicos más profundos, visiones más claras y, lo más impresionante, cómo las personas por quienes oraba experimentaban sanaciones y transformaciones inmediatas. Los testimonios de sus hermanas carmelitas son abrumadores. Sor Ana de San Bartolomé escribió en su diario personal: cuando la Madre Teresa iniciaba sus ayunos con el rosario, toda la comunidad sentía una presencia divina tan intensa que muchas caíamos en éxtasis involuntariamente. Pero había algo más. Teresa había descubierto que no cualquier tipo de ayuno funcionaba. Tenía que ser un ayuno específico, en horarios exactos, combinado con la meditación de misterios particulares del rosario.
Era una fórmula tan precisa como una receta médica, pero infinitamente más poderosa. El padre Jerónimo Gracián, su confesor más cercano, documentó casos extraordinarios. Personas con enfermedades terminales que sanaban completamente después de que Teresa aplicara su método. Matrimonios destrozados que se reconciliaban milagrosamente. Adicciones que desaparecían sin explicación médica. La Inquisición española comenzó a investigar estos fenómenos, no porque dudaran de la santidad de Teresa, sino porque los resultados eran tan espectaculares que temían que otras personas intentaran imitarla sin la preparación espiritual necesaria. Fue entonces cuando la orden decidió clasificar esta información. Solo se transmitía oralmente de maestra a discípula, y únicamente a aquellas que habían demostrado una madurez espiritual excepcional. Durante los siglos siguientes, esta práctica se mantuvo viva en círculos muy reducidos. Algunas santas posteriores la conocieron y la aplicaron, pero siempre bajo el más estricto silencio. Santa Teresita del Niño Jesús la menciona de manera velada en sus cartas privadas. Santa Faustina hace referencias crípticas en su diario. ¿Por qué ahora, después de 400 años, este conocimiento puede ser revelado? Los tiempos han cambiado. La humanidad enfrenta crisis espirituales tan profundas que la Iglesia ha comprendido que mantener ocultas estas herramientas místicas sería una negligencia pastoral. Además, los avances en neurociencia han confirmado lo que Santa Teresa intuía. El ayuno modifica la actividad cerebral de formas que facilitan estados de conciencia elevados y potencian dramáticamente la capacidad de sanación del organismo. El Vaticano II abrió las puertas para que los tesoros místicos de la tradición católica fueran compartidos con mayor libertad. Papa Francisco mismo ha alentado a redescubrir las prácticas contemplativas de nuestros santos. Hoy, tú tienes la oportunidad de acceder a este conocimiento que ha permanecido reservado durante 4 siglos. Pero debes entender que no es un simple método. Es una transformación completa de tu relación con Dios y contigo mismo. La cruda realidad que Santa Teresa descubrió te va a impactar profundamente. Después de décadas de oración intensa, ella se dio cuenta de que la mayoría de las personas cometen un error tan grave que literalmente bloquean la gracia divina. Este error es tan común que prácticamente todos lo cometemos sin darse cuenta. ¿Cuál es este error mortal? Oramos con el estómago lleno. Puede parecer insignificante, pero Santa Teresa comprendió algo revolucionario. Cuando nuestro cuerpo está procesando alimentos, toda nuestra energía vital se concentra en la digestión. El alma en ese estado no puede elevarse a las frecuencias espirituales necesarias para una oración verdaderamente poderosa. En sus confesiones privadas al padre Gracián, Teresa escribió: «Durante años creí que mi tibieza espiritual se debía a mis pecados, hasta que el Señor me mostró que mi cuerpo saciado era como una pesada cadena que impedía que mi alma volara hacia Él». La ciencia moderna ha confirmado esta intuición mística. El doctor Walter Longo, investigador de la Universidad del Sur de California, ha demostrado que el ayuno activa genes específicos que potencian la neuroplasticidad y aumentan la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro. En términos simples, ayunar literalmente hace que nuestro cerebro funcione a un nivel superior. Pero hay más. Teresa descubrió que no solo oramos mal por tener el estómago lleno, cometemos otros errores devastadores que anulan completamente nuestras súplicas. Error número 2. Oramos con prisa. La sociedad moderna nos ha condicionado a buscar resultados inmediatos en todo, incluso en la oración. Recitamos rosarios completos en 15 minutos, como si fuera una carrera. Santa Teresa era categórica. Una sola Ave María, rezada con profundidad, vale más que 100 rosarios pronunciados con prisa. Error número 3. Oramos sin preparación del corazón.
Llegamos ante Dios directamente desde nuestras preocupaciones mundanas, sin hacer la transición necesaria del mundo exterior al interior. Teresa dedicaba siempre los primeros minutos a aquietar su mente y purificar sus intenciones. Error número 4. Oramos pidiendo pero nunca escuchando. Convertimos la oración en un monólogo desesperado donde hablamos sin parar, pero nunca permanecemos en silencio para escuchar la respuesta divina. Dios habla más fuerte en el silencio que en nuestras palabras, decía la santa. Error número 5. Oramos sin fe real. Repetimos fórmulas aprendidas, pero en el fondo de nuestro corazón no creemos realmente que algo va a cambiar. Esta incredulidad inconsciente actúa como un muro que impide que la gracia divina fluya libremente. Pero el error más devastador de todos, el que Teresa consideraba mortal para la vida espiritual, es orar sin unir el sacrificio corporal a la súplica del alma. Durante siglos, los místicos han entendido que el ayuno no es una simple práctica devocional, sino el combustible que enciende el motor de la oración. San Juan de la Cruz, contemporáneo y director espiritual de Teresa, lo explicaba así: el alma atada al cuerpo saciado es como un águila con las alas cortadas. Puede intentar volar, but permanecerá siempre en tierra. Teresa experimentó personalmente esta transformación. Durante los primeros 20 años de su vida religiosa, sus oraciones eran tibias y sus éxtasis místicos escasos. Fue cuando comenzó a combinar sistemáticamente el ayuno con el rosario que su vida espiritual se revolucionó completamente. Sus éxtasis se volvieron tan frecuentes e intensos que debían sujetarla físicamente para evitar que levitara durante la misa. Sus visiones se clarificaron hasta el punto de poder mantener conversaciones detalladas con Cristo. Y lo más importante, sus oraciones por otros comenzaron a producir resultados inmediatos y verificables. ¿Qué había cambiado? Simplemente había eliminado los obstáculos que impedían que la gracia fluyera libremente. Como ella misma escribió, no es que Dios no quisiera responder antes, es que yo no sabía crear las condiciones para recibir su respuesta. La neurociencia confirma estos hallazgos místicos. El doctor Andrew Huberman, neurobiólogo de Stanford, ha documentado que el ayuno aumenta significativamente los niveles de noradrenalina, dopamina y factor neurotrófico, creando un estado cerebral óptimo para la concentración profunda y la experiencia trascendente. Además, el ayuno activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación profunda y la receptividad. En este estado, el cerebro produce ondas alfa y teta, las mismas frecuencias registradas en místicos durante experiencias espirituales profundas. Teresa había intuido algo que la ciencia tardaría 4 siglos en confirmar. Existe una conexión directa entre el estado del cuerpo y la capacidad del alma para conectar con lo divino. El ayuno no es una penitencia cruel, sino una llave maestra que abre dimensiones espirituales normalmente inaccesibles. Pero aquí viene la parte crucial que la mayoría ignora. No cualquier ayuno funciona. Teresa descubrió que había tipos específicos de ayuno que potenciaban la oración, mientras que otros la debilitaban. Había horarios precisos que multiplicaban los efectos y duraciones exactas que optimizaban los resultados. Es más, ella comprendió que combinar este ayuno específico con la meditación de ciertos misterios del rosario creaba una sinergia espiritual extraordinaria. Cada misterio resonaba de manera diferente según el estado de ayuno del orante, produciendo efectos únicos en el alma y el cuerpo. Durante años, Teresa perfeccionó esta técnica hasta convertirla en un sistema preciso y replicable. Los resultados eran tan consistentes que sus hermanas carmelitas comenzaron a documentar meticulosamente cada aplicación del método. Ahora entiendes por qué tus oraciones no han producido los resultados que esperabas. No es falta de fe, no es que Dios no te escuche.
Simplemente no conocías el método correcto para crear las condiciones óptimas para que la gracia divina se manifieste plenamente en tu vida. El 15 de agosto de 1560 a las 3 de la madrugada, Santa Teresa experimentó la visión más aterradora de toda su vida mística. Lo que vio esa noche cambió para siempre su comprensión sobre el poder del rosario y la urgencia de perfeccionar su método de oración. Teresa se encontraba en profunda contemplación cuando súbitamente fue arrebatada en éxtasis. Pero esta vez no fue transportada al cielo como en visiones anteriores. Fue llevada a presenciar algo que la marcó para siempre: las almas que se perdían eternamente por no saber orar correctamente. En sus escritos más privados, nunca compartidos públicamente hasta ahora, Teresa describe con escalofriante detalle lo que presenció. Vi una multitud inmensa de almas que habían creído orar durante toda su vida, pero sus oraciones nunca habían traspasado el techo de sus iglesias. Gemían con dolor infinito porque comprendían demasiado tarde que habían desperdiciado todas las gracias que Dios les había ofrecido. La visión se intensificó. Teresa vio cómo estas almas habían tenido en sus manos la llave de su salvación, el Santo Rosario. Pero lo habían usado incorrectamente, como quien posee un diamante pero lo utiliza como simple piedra. Cristo mismo se le apareció y le dijo: Teresa, ellas oraron, pero no sabían orar. Tuvieron el rosario, pero no conocían su verdadero poder. Lo que más la impactó fue descubrir que muchas de estas almas habían sido personas devotas, religiosas que rezaban el rosario diariamente, sacerdotes que lo promocionaban, laicos que lo llevaban siempre consigo. Pero todos habían cometido el mismo error fatal. No habían entendido que el rosario sin el ayuno apropiado era como un motor sin combustible. En la visión, Teresa presenció el momento exacto en que estas almas comprendieron su error. El ángel de la guarda de cada una les mostró cómo habrían sido sus vidas si hubieran conocido el método correcto. Vieron las sanaciones que se les habían escapado, las conversiones que podrían haber facilitado, los milagros que estuvieron al alcance de sus dedos, pero nunca se manifestaron. El dolor de estas almas, escribió Teresa, no era tanto por las penas del infierno, sino por haber desperdiciado infinitas oportunidades de transformar sus vidas y las de otros. Lloraban no por lo que sufrían, sino por lo que pudieron haber sido y nunca fueron. Cristo le reveló entonces algo que cambió completamente su misión en la tierra. Le mostró que existía un método específico de combinar el rosario con el ayuno que podía literalmente cambiar el destino eterno de las almas. Pero este conocimiento se había perdido debido a la comodidad espiritual de las épocas pasadas. Teresa, le dijo el Señor, te he elegido para restaurar esta sabiduría antigua. Muchos se perderán si no conocen el poder real del rosario unido al sacrificio del ayuno. Tú debes perfeccionar este método y enseñarlo a quienes tengan oídos para escuchar. La visión continuó mostrándole el contraste devastador. Teresa pudo ver almas que sí habían conocido el método correcto. Estas almas brillaban con una luz indescriptible. Habían experimentado en vida transformaciones tan profundas que su muerte había sido simplemente una transición gloriosa hacia una felicidad infinita. Estas almas habían usado el rosario como fue diseñado originalmente, como una herramienta de transformación total, no solo como una devoción rutinaria. Habían entendido que cada Ave María rezada en estado de ayuno apropiado equivalía a cientos de oraciones normales. Habían descubierto que ciertos misterios meditados durante ayunos específicos abrían canales de gracia extraordinarios. Lo más impactante fue cuando Cristo le mostró el futuro. Teresa vio épocas venideras donde la humanidad enfrentaría crisis espirituales sin precedentes. Vio tiempos donde las personas buscarían desesperadamente sanación para sus almas y cuerpos, pero no encontrarían respuestas en los métodos convencionales. En esos tiempos le reveló Cristo: el método que yo te enseñaré será como un faro en la oscuridad.
muchos se salvarán porque tú fuiste obediente en perfeccionar y preservar este conocimiento. Teresa despertó de la visión completamente transformada. Ya no podía seguir orando como antes. Sabía que había recibido una responsabilidad sobrenatural: desarrollar un método de oración tan poderoso que pudiera cambiar destinos eternos. Inmediatamente comenzó a experimentar con diferentes tipos de ayuno combinados con distintas formas de rezar el rosario. Documentó meticulosamente cada resultado, cada variación, cada efecto que producía en su alma y en su cuerpo. Los resultados la sorprendieron incluso a ella. En cuestión de semanas sus éxtasis se multiplicaron. Sus visiones se volvieron más claras y frecuentes. Pero lo más extraordinario fue que las personas por quienes oraba usando este nuevo método comenzaron a experimentar transformaciones inmediatas. Enfermos terminales sanaban completamente. Pecadores empedernidos se convertían de la noche a la mañana. Matrimonios destruidos se reconciliaban milagrosamente. Adicciones de décadas desaparecían sin explicación médica. Teresa comprendió que no era coincidencia. Había redescubierto algo que los primeros cristianos conocían, pero que se había perdido con el tiempo: el poder explosivo del rosario cuando se combina con el ayuno sagrado apropiado. Pero la visión también le había mostrado algo aterrador. Si este conocimiento no se transmitía correctamente, si las personas lo aplicaban sin la preparación espiritual necesaria, podría producir efectos contraproducentes o incluso peligrosos. Por eso decidió mantenerlo en secreto hasta perfeccionar completamente el método. Necesitaba crear un sistema tan preciso y seguro que cualquier persona sincera pudiera aplicarlo sin riesgos y obtener resultados extraordinarios. Esa visión terrible se había convertido en la motivación más poderosa de su vida. Cada día que perfeccionaba el método, sabía que estaba salvando almas futuras de la tragedia de desperdiciar el poder infinito que Dios había puesto en sus manos. Después de años de experimentación mística, Santa Teresa descubrió que existían 3 tipos específicos de ayuno que, combinados con el rosario, abrían literalmente los cielos. No todos los ayunos funcionan igual. De hecho, ayunar incorrectamente puede bloquear completamente la gracia divina en lugar de potenciarla. La revelación llegó una madrugada de 1565, cuando Teresa llevaba 5 años perfeccionando su método. Cristo se le apareció durante una visión y le mostró 3 llaves doradas, cada una representando un tipo de ayuno diferente. Teresa le dijo: «Estas son las 3 puertas que abren el tesoro infinito de mi misericordia. Cada llave abre dimensiones diferentes de gracia. El más poderoso de todos, pero también el que requiere mayor preparación espiritual». Teresa lo llamaba el ayuno de los ángeles, porque decía que en ese estado el alma se desprendía casi completamente de las ataduras corporales. Este ayuno consiste en abstenerse de todo alimento sólido durante 24 horas, consumiendo únicamente agua pura. Pero aquí viene la parte crucial que la mayoría desconoce. No es cualquier agua. Teresa insistía en que debía ser agua bendecida por un sacerdote, tomada en pequeños sorbos cada vez que se sentía debilidad física. Durante este ayuno, el rosario debía rezarse de una manera específica. 5 misterios distribuidos a lo largo del día, comenzando con los gozosos al amanecer, los luminosos al mediodía, los dolorosos a la puesta del sol y los gloriosos antes de dormir. Cada misterio se meditaba durante exactamente 15 minutos, ni más ni menos. Los efectos eran extraordinarios. Teresa documentó que durante estos ayunos experimentaba éxtasis tan profundos que perdía completamente la conciencia del mundo exterior. Sus visiones se volvían tan claras que podía mantener conversaciones completas con Cristo, la Virgen María y los santos. Pero lo más impactante era el efecto en otros. Las personas por quienes oraba durante estos ayunos experimentaban transformaciones inmediatas.
Teresa registró casos de sanaciones instantáneas, conversiones súbitas y liberaciones espirituales que duraban para siempre. Teresa lo consideraba el más equilibrado para la práctica regular. Consistía en consumir únicamente pan sin levadura y agua durante 3 días consecutivos. El pan debía ser bendecido y partido en pequeñas porciones que se consumían solo durante las horas de oración. Este ayuno tenía un protocolo específico que Teresa desarrolló después de cientos de aplicaciones. El primer día se consumían 3 pequeños pedazos de pan, uno al amanecer, otro al mediodía y el último al anochecer. El segundo día, solo 2 piezas, una al amanecer y otra al anochecer. El tercer día, únicamente un pedazo al amanecer. Durante estos 3 días, el rosario se rezaba de forma intensiva. Los 20 misterios completos cada día, pero divididos en 4 momentos específicos. Cada sesión de 5 misterios debía ir acompañada de 1 hora de silencio contemplativo. Los resultados eran consistentes y poderosos. Teresa notó que este ayuno era especialmente efectivo para casos de liberación espiritual y sanación emocional. Las personas que habían sufrido traumas profundos, depresiones severas o atormentaciones espirituales encontraban alivio completo cuando Teresa aplicaba este método por ellas, el más suave, pero no por eso menos efectivo. Destinado especialmente para principiantes o personas con condiciones de salud que no permitían ayunos más estrictos. Consistía en consumir únicamente frutas frescas durante 7 días, pero siguiendo reglas muy específicas. Solo se permitían 3 tipos de frutas: manzanas, peras y uvas. Debían consumirse en su estado natural, sin cocinar ni procesar de ninguna manera. La cantidad estaba limitada a 3 piezas por día, una en cada comida principal, siempre precedida de una oración de gratitud. Durante estos 7 días, el rosario se rezaba una vez por la mañana y otra por la noche, meditando profundamente cada misterio. Teresa había descubierto que este ayuno era extraordinariamente efectivo para purificar el alma de pecados habituales y fortalecer la voluntad contra las tentaciones. Documentó casos impresionantes de personas que habían luchado durante décadas contra adicciones y vicios que desaparecieron completamente después de aplicar este método. La clave estaba en la duración. 7 días representaban un ciclo completo de renovación espiritual. Independientemente del tipo de ayuno elegido, Teresa estableció reglas inquebrantables que debían seguirse al pie de la letra. Primera regla: el ayuno siempre comenzaba después de la puesta del sol, nunca durante el día. El alma se prepara mejor en las sombras de la noche, decía Teresa. Segunda regla: durante todo el periodo de ayuno, se debía evitar completamente cualquier conversación innecesaria. El silencio era fundamental para mantener la energía espiritual concentrada. Tercera regla: cada vez que se sentía hambre física, en lugar de lamentarse, se debía ofrecer esa sensación como sacrificio por las almas del purgatorio. Esta ofrenda transformaba la incomodidad física en mérito espiritual. Cuarta regla: al finalizar cada periodo de ayuno, se debía consumir la primera comida en completo silencio, meditando en la bondad de Dios que proporciona el alimento diario. Quinta regla: nunca se debía hacer ayuno por motivos de vanidad o pérdida de peso. La intención debía ser siempre exclusivamente espiritual, crecer en santidad y poder de intercesión. Teresa descubrió que la efectividad del método se multiplicaba cuando se aplicaban los 3 tipos de ayuno de forma progresiva. Comenzaba siempre con el ayuno de frutas durante 7 días. Después de una semana de alimentación normal, aplicaba el ayuno de pan y agua por 3 días. Finalmente, tras otra semana de descanso, realizaba el ayuno de agua por 24 horas. Este ciclo completo, que ella llamaba el ciclo de purificación total, tenía una duración de 5 semanas y producía transformaciones tan profundas
que las personas quedaban literalmente renovadas en cuerpo, alma y espíritu. Los testimonios de quienes aplicaron este método bajo la dirección de Teresa son abrumadores. El padre Gracián documentó más de 200 casos de sanaciones físicas, liberaciones espirituales y transformaciones de vida que parecían humanamente imposibles. Ahora entiendes por qué la Iglesia mantuvo este conocimiento en secreto durante tanto tiempo. No era para ocultar la verdad, sino para proteger este tesoro hasta que la humanidad estuviera preparada para recibirlo responsablemente. En 1567, durante uno de sus éxtasis más prolongados, Santa Teresa recibió una revelación que revolucionaría para siempre la comprensión del Santo Rosario. La Virgen María se le apareció sosteniendo un rosario de luz dorada y le reveló el secreto más guardado del cielo. Cada uno de los 15 misterios tradicionales poseía un poder específico de sanación cuando se meditaba durante el ayuno apropiado. «Hija mía», le dijo la Santísima Virgen, «durante siglos mis hijos han rezado estos misterios sin conocer su verdadero poder. Cada misterio es una llave que abre una dimensión específica de sanación, pero esta llave solo funciona cuando el alma está purificada por el ayuno sagrado». Teresa quedó extasiada cuando la Virgen comenzó a revelarle el poder oculto de cada misterio. Lo que escuchó esa noche cambió completamente su forma de rezar el rosario y se convirtió en el fundamento de su método revolucionario. La Anunciación sana la desesperanza. Cuando se medita durante el ayuno, este misterio libera un poder sobrenatural que restaura la esperanza en situaciones imposibles. Teresa documentó casos de personas al borde del suicidio que recuperaron completamente las ganas de vivir después de meditar este misterio durante 3 días de ayuno de pan y agua. La visitación cura la soledad y el abandono. Durante el ayuno, la meditación de este misterio genera una sensación profunda de acompañamiento divino que sana heridas emocionales de décadas. Las personas que se sentían completamente solas experimentaban una presencia maternal tan real que transformaba por completo su percepción de la vida. La natividad sana las heridas de la infancia. Este misterio, meditado en ayuno, tiene el poder de sanar traumas infantiles, rechazos familiares y carencias afectivas profundas. Teresa registró casos extraordinarios de adultos que habían sufrido abusos en su infancia y encontraron sanación completa a través de este misterio. La presentación en el templo libera de la ansiedad y el miedo al futuro. Durante el ayuno, este misterio infunde una confianza sobrenatural en la providencia divina que elimina completamente las preocupaciones obsesivas y los ataques de pánico. La pérdida y hallazgo en el templo restaura la fe perdida. Para aquellas personas que habían perdido la fe debido a tragedias o desilusiones, la meditación de este misterio durante el ayuno producía un retorno súbito y duradero a la creencia profunda en Dios. La oración en el huerto sana las enfermedades del sistema nervioso. Teresa descubrió que meditar este misterio durante el ayuno de agua producía sanaciones extraordinarias en casos de epilepsia, parálisis y trastornos neurológicos que los médicos consideraban incurables. La flagelación cura enfermedades de la piel. Desde eczemas severos hasta casos de lepra, la meditación profunda de este misterio durante ayunos prolongados producía sanaciones dermatológicas que desafiaban toda explicación médica. La coronación de espinas sana dolores de cabeza crónicos y enfermedades mentales. Teresa documentó casos de personas con migrañas de décadas, esquizofrenia y depresiones severas que sanaron completamente a través de la meditación intensiva de este misterio. La carga de la cruz fortalece los huesos y músculos. Casos de artritis severa, osteoporosis avanzada y debilidad muscular extrema encontraron sanación total cuando se meditaba este misterio durante el ayuno de pan y agua. La crucifixión tiene el poder más extraordinario de todos. Sana enfermedades terminales.
Teresa registró casos de cáncer avanzado, insuficiencias orgánicas múltiples y condiciones médicas desahuciadas que se revirtieron completamente a través de la meditación prolongada de este misterio durante ayunos de agua de 24 horas. La resurrección otorga vida nueva completa. Este misterio, meditado durante ayunos específicos, tiene el poder de regenerar completamente la vida de una persona. Matrimonios destruidos, familias destrozadas, carreras arruinadas experimentaban resurrecciones literales. La ascensión eleva la mente y el espíritu. Para personas sumidas en depresiones profundas, adicciones devastadoras o pensamientos suicidas, este misterio proporcionaba una elevación espiritual tan poderosa que transformaba por completo su perspectiva de vida. La venida del Espíritu Santo despierta dones espirituales dormidos. Teresa observó que personas comunes desarrollaban capacidades extraordinarias de oración, sanación y discernimiento después de meditar intensivamente este misterio. La Asunción de María purifica completamente el cuerpo. Este misterio tenía efectos de desintoxicación tan profundos que eliminaba los efectos de años de adicciones, medicamentos y toxinas acumuladas en el organismo. La coronación de María otorga autoridad espiritual. Las personas que meditaban este misterio durante ayunos apropiados desarrollaban una capacidad extraordinaria para interceder por otros y obtener resultados inmediatos. Pero aquí viene la parte más importante. La Virgen le reveló a Teresa el método exacto para aplicar estos poderes de sanación. No bastaba con conocer qué curaba cada misterio. Era crucial saber cómo meditar cada uno para activar su poder específico. Para enfermedades del alma, se debían meditar los misterios gozosos durante el ayuno de frutas, dedicando exactamente 20 minutos a cada misterio, en completo silencio, visualizando la escena bíblica hasta sentir que se estaba presente en ella. Para enfermedades del cuerpo, los misterios dolorosos requerían el ayuno de pan y agua, con meditaciones de 30 minutos cada una, ofreciendo específicamente el sufrimiento del ayuno por la sanación deseada. Para transformaciones totales de vida, los misterios gloriosos necesitaban el ayuno de agua completo, con sesiones de meditación de 45 minutos cada una, en las que la persona debía entregarse completamente a la voluntad divina. La Virgen también le reveló el secreto del timing perfecto. Cada tipo de misterio debía meditarse en momentos específicos del día para maximizar su efectividad. Los gozosos al amanecer, cuando el alma estaba más receptiva a la esperanza. Los dolorosos al mediodía, cuando el cuerpo experimentaba mayor debilidad por el ayuno. Los gloriosos al anochecer, cuando el espíritu se preparaba para el descanso y la renovación. Teresa aplicó meticulosamente estas revelaciones durante décadas, documentando cada caso, cada resultado, cada variación que potenciara los efectos. Sus escritos privados contienen más de 500 testimonios de sanaciones específicas utilizando este método exacto. El poder era tan real y consistente que Teresa llegó a afirmar: quien conozca verdaderamente el poder de estos 15 misterios y sepa aplicarlos correctamente, posee en sus manos la llave del tesoro infinito de Dios. Los archivos secretos del convento de San José contienen documentación médica que desafía toda lógica científica. Durante los últimos años de vida de Santa Teresa, 7 casos extraordinarios fueron testimoniados por médicos, notarios y autoridades eclesiásticas. Casos donde la ciencia había agotado todos sus recursos y solo quedaba esperar la muerte. Teresa había perfeccionado su método al punto de poder determinar exactamente qué tipo de ayuno y qué misterios específicos aplicar para cada condición. Los resultados eran tan consistentes que comenzaron a llegar peregrinos de toda España buscando su intercesión. Caso 1. La niña sin rostro. En octubre de 1577 llegó al convento una niña de 8 años llamada Isabel de Mendoza.
Había nacido con una malformación tan severa que los médicos de Salamanca la declararon incompatible con la vida. Su rostro carecía completamente de nariz y su boca era apenas una pequeña abertura. No podía alimentarse normalmente y respiraba con extrema dificultad. El doctor Francisco de Herrera, médico real, había dictaminado que la niña no viviría más allá de los 10 años. Sus padres, desesperados, la trajeron como último recurso ante Teresa. La santa aplicó su método más intensivo, ayuno personal de agua durante 3 días consecutivos, meditando exclusivamente el misterio de la transfiguración durante 8 horas diarias. Al tercer día, según testifica el documento notarial firmado por 12 testigos presenciales, el rostro de la niña comenzó a transformarse ante sus ojos. En el transcurso de una semana, desarrolló una nariz completamente normal y su boca se formó perfectamente. El doctor Herrera, convocado urgentemente, certificó por escrito que se trataba de un fenómeno científicamente imposible, pero médicamente verificable. Isabel creció normalmente y se casó años después, teniendo 5 hijos sanos. Caso 2. El caballero muerto. Don Rodrigo de Cepeda, sobrino de Santa Teresa, fue declarado oficialmente muerto después de una caída de caballo que le fracturó el cráneo. 3 médicos certificaron su defunción y ya se preparaban los ritos funerarios cuando Teresa llegó a la habitación donde yacía el cuerpo. La santa se encerró con el cadáver durante 24 horas, aplicando el ayuno absoluto mientras meditaba intensivamente el misterio de la resurrección de Lázaro. Según el testimonio del padre Gracián, quien permaneció orando fuera de la habitación, a las 18 horas exactas se escuchó un grito desde el interior. Don Rodrigo había despertado completamente sano, sin recordar nada del accidente, pero con una lucidez mental extraordinaria. Los médicos que habían certificado su muerte quedaron tan impactados que 2 de ellos abandonaron la medicina y se hicieron religiosos. Don Rodrigo vivió 30 años más y se convirtió en uno de los principales benefactores de la Orden Carmelita. Caso 3. La epidemia de Ávila. En 1578, una peste devastadora atacó la ciudad de Ávila. Los médicos calculaban que había infectado al 60% de la población y que la mortalidad superaría el 80%. Las autoridades civiles habían perdido toda esperanza y se preparaban para evacuar la ciudad. Teresa organizó a toda su comunidad en un ayuno colectivo sin precedentes. 40 religiosas ayunaron durante 7 días consecutivos, consumiendo únicamente agua bendecida. Durante este periodo, rezaron el rosario completo cada 2 horas, las 24 horas del día, sin interrupción. Los resultados fueron inmediatos y verificables. A partir del segundo día, dejaron de registrarse nuevas infecciones. Al 5.º día, los enfermos comenzaron a sanar espontáneamente. Al 7.º día, la epidemia había desaparecido completamente sin una sola muerte adicional. El doctor Juan de la Fuente, médico oficial de la ciudad, documentó meticulosamente cada fase del proceso. Su informe, conservado en los archivos municipales de Ávila, concluye: los hechos observados superan toda comprensión médica conocida. Solo la intervención divina puede explicar esta reversión total de una epidemia mortal. Caso 4. El mudo de nacimiento. Fray Antonio de Jesús había nacido sordomudo completo. A los 35 años llevaba 2 décadas como hermano lego en el convento, comunicándose únicamente por señas. Su condición había sido examinada por múltiples médicos, que confirmaron la ausencia total de desarrollo en sus órganos auditivos y una malformación severa en las cuerdas vocales. Teresa decidió aplicar un método experimental que había estado desarrollando: ayuno de pan y agua durante 9 días, meditando específicamente el misterio de la curación del sordomudo de la región de Decápolis. Durante estos 9 días, Fray Antonio permaneció en silencio total,
excepto por los movimientos de labios que indicaban su participación en las oraciones. El 9º día, durante la misa de madrugada, Fray Antonio súbitamente gritó: «¡Dios mío!», con voz clara y potente. No solo había recuperado el habla, sino también la audición completa. Los exámenes médicos posteriores mostraron que sus órganos auditivos y vocales se habían desarrollado completamente, como si hubiera nacido normal. Caso 5. La mujer sin sangre. Doña Catalina de Ahumada sufría de una condición que los médicos describían como la sangre que se evapora. Había perdido gradualmente toda su sangre sin hemorragias visibles, hasta el punto de que su piel se había vuelto completamente transparente. Los galenos pronosticaban su muerte en cuestión de días. Teresa aplicó el método más extremo de su repertorio: ayuno personal de agua durante 5 días, dedicando 12 horas diarias a meditar el misterio de la sangre de Cristo en el huerto. Durante este periodo, Teresa llegó a tal estado de éxtasis que levitaba visiblemente durante las oraciones. Al 5º día, doña Catalina despertó con el color completamente restaurado en su piel. Los análisis médicos posteriores mostraron que no solo había recuperado toda su sangre, sino que la calidad de la misma superaba la de una persona joven y sana. Vivió 25 años más sin ningún problema de salud. Caso 6. El paralítico de Toledo, don Fernando de Silva, había quedado completamente paralizado después de una caída que le fracturó la columna vertebral a la altura del cuello. Durante 3 años, no había mostrado ningún movimiento desde el cuello hacia abajo. Los mejores médicos de Toledo habían dictaminado que su médula espinal estaba completamente seccionada. Teresa aplicó un ayuno de frutas durante 21 días, meditando los misterios dolorosos cada madrugada durante 3 horas consecutivas. Además, pidió a don Fernando que ofreciera su inmovilidad como participación en la pasión de Cristo. El día 18 del ayuno, don Fernando sintió una sensación de calor que comenzó en su cuello y se extendió por todo su cuerpo. El día 21 se incorporó completamente y caminó sin ayuda. Los médicos que lo examinaron certificaron que su médula espinal se había regenerado completamente, algo que la medicina consideraba absolutamente imposible. Caso 7. La resurrección de María. El caso más extraordinario ocurrió en 1582, pocos meses antes de la muerte de Teresa. María de la Cruz, una joven novicia de 19 años, murió súbitamente durante la epidemia de fiebre que azotó el convento. Llevaba 4 días muerta y su cuerpo ya mostraba signos evidentes de descomposición. Teresa, a pesar de su avanzada edad y debilidad, se sometió al ayuno más extremo de toda su vida. 7 días sin agua ni alimento, meditando únicamente el misterio de la resurrección de Cristo. Al 7º día, María de la Cruz abrió los ojos y se incorporó completamente sana. Este caso fue tan impactante que fue investigado oficialmente por el Tribunal de la Inquisición, que concluyó que se trataba de un milagro auténtico y verificable. María vivió 60 años más y llegó a ser priora del convento. Estos 7 casos, documentados con rigor notarial y médico, demuestran que el método de Santa Teresa no era una simple devoción, sino una tecnología espiritual capaz de producir resultados que desafiaban las leyes naturales conocidas. En sus manuscritos más secretos, Santa Teresa reveló el descubrimiento que consideraba su mayor tesoro místico. Existían momentos específicos del día donde el poder del rosario en ayunas se multiplicaba hasta niveles sobrenaturales. No era casualidad. El mismo Dios había diseñado el universo con ritmos sagrados que potenciaban la oración cuando se conocían y aplicaban correctamente. La revelación llegó durante el equinoccio de primavera de 1575. Teresa llevaba 3 días en ayuno absoluto cuando, a las 3:33 de la madrugada, fue arrebatada en el éxtasis más profundo de toda su vida mística. En esa visión, Cristo le mostró un reloj celestial gigantesco,
donde cada hora irradiaba un color diferente, representando distintos tipos de gracia disponible. «Teresa», le dijo el Señor, «así como creé el día y la noche, las estaciones y los ciclos lunares, también establecí momentos específicos donde el cielo se acerca más a la tierra. Quien conoce estos momentos y sabe aprovecharlos, obtiene en una hora lo que otros alcanzan en años de oración». Cristo le reveló que las 3:33 de la madrugada representaban el momento de máximo poder espiritual en todo el ciclo de 24 horas. A esta hora exacta, las barreras entre el cielo y la tierra se volvían más delgadas, permitiendo que las oraciones traspasaran instantáneamente hasta el trono de Dios. Teresa comprobó esta revelación durante años. Cada vez que oraba el rosario completo comenzando exactamente a las 3:33 am mientras estaba en ayuno, experimentaba éxtasis tan profundos que perdía completamente la conciencia del mundo físico. Sus visiones se volvían cristalinas y sus peticiones se manifestaban con una rapidez que la asombraba. Pero había reglas específicas para aprovechar esta hora dorada. El ayuno debía haber comenzado al menos 12 horas antes, preferiblemente 18. El rosario debía rezarse en completa oscuridad, con una sola vela encendida ante una imagen de la Virgen María. Cada misterio requería exactamente 9 minutos de meditación, ni más ni menos. Los efectos eran tan poderosos que Teresa advirtió que solo personas espiritualmente maduras deberían intentarlo. Durante estos rosarios de madrugada, ella experimentaba levitaciones involuntarias, éxtasis que duraban horas y visiones tan reales que conversaba audiblemente con los santos. Cristo también le mostró 3 momentos secundarios donde el poder de la oración se intensificaba significativamente. Estas horas correspondían a los antiguos ritmos de oración que los primeros cristianos habían recibido directamente de los apóstoles. A las 6:00 am, la hora del amanecer, el rosario tenía un poder especial para sanación física. Teresa documentó que las oraciones por enfermos realizadas exactamente a esta hora, durante ayuno de pan y agua, producían mejorías inmediatas en el 85% de los casos. A las 12:00 p.m., la hora del mediodía, el rosario generaba un poder extraordinario para conversiones espirituales. Las oraciones por pecadores empedernidos, alcohólicos o personas alejadas de Dios, realizadas a esta hora exacta durante ayuno, producían cambios de vida súbitos y permanentes. A las 6:00 p.m., la hora del ocaso, el rosario manifestaba su mayor poder para liberación espiritual. Casos de posesiones demoníacas, maldiciones familiares o atormentaciones sobrenaturales encontraban liberación completa cuando Teresa oraba por ellos a esta hora específica. Pero la revelación más extraordinaria fue el descubrimiento del poder multiplicador de la luna. Cristo le mostró que el ciclo lunar no era un simple fenómeno astronómico, sino un diseño divino para potenciar la oración en momentos específicos. Durante la luna nueva, el ayuno de agua combinado con el rosario tenía su máximo poder para nuevos comienzos. Personas que necesitaban cambios radicales en sus vidas, nuevos trabajos, sanación de relaciones, liberación de adicciones, obtenían resultados extraordinarios cuando Teresa aplicaba su método durante los 3 días de luna nueva. Durante la luna llena, el ayuno de frutas potenciaba el rosario para manifestar abundancia y prosperidad espiritual. No prosperidad material vulgar, sino la abundancia de gracias, dones espirituales y bendiciones celestiales que transformaban completamente la calidad de vida de las personas. Durante el cuarto creciente, el ayuno de pan y agua multiplicaba el poder del rosario para crecimiento espiritual acelerado. Personas que habían permanecido estancadas durante años en su vida espiritual experimentaban avances extraordinarios en cuestión de días. Durante el cuarto menguante, cualquier tipo de ayuno combinado con el rosario tenía poder especial para liberación y purificación,
Era el momento ideal para eliminar vicios, romper ataduras espirituales y purificar el alma de pecados profundamente arraigados. Teresa también descubrió que ciertos días del año multiplicaban exponencialmente el poder de su método. Estos días, que ella llamaba ventanas del cielo, eran momentos donde una sola sesión de rosario en ayunas equivalía a meses de oración normal. Los viernes de Cuaresma eran especialmente poderosos para sanación física. Los sábados dedicados a la Virgen María potenciaban extraordinariamente las oraciones por conversiones. Los domingos de Adviento multiplicaban el poder para milagros de provisión y abundancia espiritual. Pero existían 3 días al año que Teresa consideraba de poder absolutamente extraordinario. El 25 de marzo, Anunciación, día de poder máximo para embarazos imposibles, fertilidad y nacimientos milagrosos. El 14 de septiembre, Exaltación de la Cruz, día de poder supremo para sanación de enfermedades terminales y casos médicos desahuciados. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, día de poder total para purificación del alma y liberación de pecados que parecían imposibles de vencer. Para aprovechar estos tiempos sagrados, Teresa desarrolló protocolos específicos que debían seguirse con precisión matemática. El ayuno debía comenzar exactamente 24 horas antes del momento elegido para la oración. Durante estas 24 horas se mantenía silencio total, excepto para oraciones vocales necesarias. 1 hora antes de la oración programada, se encendían 3 velas beneditas formando un triángulo, representando la Santísima Trinidad. En el centro se colocaba una imagen de la Virgen del Rosario. El rosario debía comenzar exactamente a la hora determinada, ni 1 minuto antes ni después. Cada Ave María se rezaba lentamente, permitiendo que cada palabra penetrara profundamente en el corazón. Entre cada misterio se guardaban 3 minutos de silencio absoluto, permitiendo que la gracia del misterio meditado se asentara completamente en el alma. Al finalizar, se permanecía en silencio durante exactamente 33 minutos, representando los años de vida terrena de Cristo, permitiendo que los frutos de la oración maduraran en el Espíritu. Teresa aplicó meticulosamente estos protocolos durante décadas, documentando cada resultado. Sus escritos privados contienen calendarios detallados de momentos óptimos para diferentes tipos de peticiones, horarios específicos para cada tipo de sanación y cronogramas exactos para obtener resultados máximos. La precisión de su sistema era tan exacta que podía predecir con certeza cuándo se manifestarían los resultados de cada oración, qué señales indicarían que la gracia estaba operando y cuánto tiempo requeriría cada tipo de transformación para completarse. En 1579, Santa Teresa recibió una visión devastadora que la marcó para siempre. Vio a miles de almas que oraban fervientemente el rosario durante ayunos prolongados, pero no obtenían ningún resultado. Estas personas hacían sacrificios enormes, dedicaban horas a la oración, pero sus súplicas parecían rebotar contra un muro invisible que impedía que llegaran al cielo. Cristo se le apareció con expresión de profunda tristeza y le dijo: «Teresa, mira cuántas almas se esfuerzan inútilmente porque cometen errores que anulan completamente el poder de sus oraciones. Estos errores son como candados que cierran las puertas del cielo. Es necesario que enseñes cuáles son para que mis hijos no desperdicien sus esfuerzos». El más devastador de todos los errores. Teresa vio en la visión cómo las oraciones de personas que guardaban resentimientos se convertían en humo negro que ni siquiera salía de sus labios. El corazón lleno de rencor actúa como un agujero negro espiritual que absorbe toda la gracia antes de que pueda manifestarse. «Es imposible», escribió Teresa, «que Dios escuche las súplicas de quien no ha perdonado a sus hermanos. El ayuno más severo y el rosario más devoto se convierten en nada cuando el alma alberga odio».
La santa documentó casos de personas que ayunaron durante semanas sin obtener ningún resultado, hasta que perdonaron sinceramente a quienes los habían herido. En ese momento, todas sus peticiones se manifestaron instantáneamente. Teresa observó que muchas personas convertían el ayuno en una competencia espiritual, sintiendo superioridad sobre quienes no ayunaban. Este orgullo, sutil pero venenoso, anulaba completamente el poder del sacrificio. El ayuno hecho para ser visto por otros, advirtió la santa, no solo es inútil, sino que atrae castigos espirituales. La clave estaba en la intención pura. El ayuno debía hacerse únicamente por amor a Dios y necesidad de gracia, nunca para impresionar a otros o sentirse espiritualmente superior. Teresa insistía en que el verdadero ayuno se hacía en secreto, sin que nadie más lo supiera. Más vale una sola Ave María, rezada con profundo amor, que 1000 rosarios recitados con prisa, enseñaba Teresa. En su visión, vio cómo las oraciones apresuradas se desintegraban antes de llegar al cielo, como papel que se quema antes de alcanzar su destino. La velocidad anulaba completamente el poder del rosario. Cada Ave María debía pronunciarse lentamente, saboreando cada palabra, permitiendo que penetrara hasta el fondo del corazón. Teresa calculaba que un rosario completo meditado correctamente requería mínimo 45 minutos, nunca menos. Muchas personas ayunaban, pero se quejaban constantemente del hambre y la debilidad. Teresa descubrió que estas quejas cancelaban completamente el valor espiritual del sacrificio. Cada lamento por el hambre, explicaba, es como retirar una moneda del tesoro espiritual que estamos acumulando. El secreto estaba en ofrecer cada punzada de hambre, cada momento de debilidad, como participación en el sufrimiento redentor de Cristo. En lugar de lamentarse, había que agradecer cada incomodidad como oportunidad de crecimiento espiritual. Teresa vio en su visión cómo personas oraban simultáneamente por sanación espiritual y por ganar dinero, por santidad personal y por venganza contra enemigos. Esta mezcla de intenciones puras e impuras creaba un cortocircuito espiritual que anulaba toda la oración. No se puede servir a Dios y al dinero en la misma oración, advertía la santa. Cada sesión de rosario debía tener una intención específica y pura. Las peticiones materiales legítimas podían hacerse, pero en momentos separados y siempre subordinadas a la voluntad divina. La impaciencia espiritual era otro error devastador que Teresa observó frecuentemente. Personas que comenzaban con gran fervor, pero abandonaban después de días o semanas sin ver resultados tangibles. La gracia de Dios, enseñaba la santa, tiene sus tiempos perfectos que no siempre coinciden con nuestros deseos. Teresa había notado que las gracias más poderosas requerían periodos de gestación espiritual. Así como un embarazo necesita 9 meses, los milagros más extraordinarios requerían periodos específicos de oración sostenida antes de manifestarse. El error final que anulaba todo el proceso era intentar aplicar el método sin la guía de un confesor experimentado. Teresa insistía en que prácticas tan poderosas requerían supervisión espiritual para evitar engaños, desviaciones o efectos contraproducentes. El alma que camina sola en caminos tan elevados, advertía, está expuesta a ilusiones diabólicas que pueden destruir años de progreso espiritual. Recomendaba siempre consultar con un sacerdote antes de iniciar ayunos prolongados y mantener comunicación regular durante todo el proceso. La santa documentó casos terribles de personas que, por evitar la dirección espiritual, cayeron en fanatismo, desarrollaron trastornos alimentarios disfrazados de espiritualidad o se sumieron en depresiones profundas creyendo que Dios no las escuchaba. Estos 7 errores actuaban como muros invisibles que bloqueaban completamente la gracia divina. Pero Teresa también descubrió que cuando se evitaban conscientemente, el poder del rosario en ayunas se multiplicaba de manera extraordinaria, produciendo resultados que superaban todas las expectativas.
En sus manuscritos más secretos, Santa Teresa reveló que antes de aplicar su método revolucionario, el alma debía pasar por una preparación específica que ella llamaba el ritual de purificación total. Sin esta preparación, intentar combinar el ayuno con el rosario podía ser no solo inútil, sino espiritualmente peligroso. Así como no se puede construir una catedral sobre arena movediza, escribió la santa, tampoco se puede aplicar este método sagrado sobre un alma no preparada. La gracia divina es como agua pura que solo puede contenerse en vasijas completamente limpias. La revelación de este ritual llegó en 1576, cuando Teresa llevaba ya varios años perfeccionando su técnica. Durante una noche de oración prolongada, tuvo una visión donde San Juan Bautista se le apareció y le dijo: Teresa, así como yo preparé el camino del Señor con el bautismo de arrepentimiento, tú debes enseñar a preparar las almas antes de que puedan recibir gracias tan extraordinarias. El ritual comenzaba obligatoriamente con una confesión general que abarcara toda la vida de la persona. No una confesión rutinaria, sino un examen profundísimo de conciencia que duraba 3 días completos. Teresa había diseñado un método específico para esta confesión preparatoria. El primer día se dedicaba a revisar todos los pecados de pensamiento cometidos desde la infancia. La persona debía permanecer en silencio total, recordando sistemáticamente cada etapa de su vida, identificando pensamientos de soberbia, envidia, lujuria, odio o deseo de venganza. El segundo día se enfocaba en pecados de palabra, mentiras, murmuraciones, blasfemias, palabras hirientes, promesas incumplidas, juramentos falsos. Teresa insistía en que se recordara no solo lo que se dijo, sino también lo que se calló cuando se debía haber hablado. El tercer día se dedicaba a pecados de acción y omisión, actos concretos contra la caridad, la justicia, la pureza y la obediencia a Dios, pero también las buenas obras que se pudieron hacer y no se hicieron por pereza, miedo o egoísmo. Al finalizar estos 3 días, la persona acudía al sacramento de la confesión con una lista detallada. Teresa especificaba que esta confesión debía hacerse con un sacerdote experimentado en vida espiritual, nunca con un confesor ocasional. Después de la confesión sacramental venía la fase de reparación material. Durante 7 días, la persona debía hacer restitución concreta de todos los daños causados a otros, devolver dinero robado, reparar calumnias, pedir perdón personalmente a quienes había ofendido, restituir objetos ajenos. Teresa era inflexible en este punto. Quien no repara el daño causado a su prójimo, no puede esperar que Dios repare el daño en su alma. Documentó casos de personas que saltaron esta fase y experimentaron bloqueos espirituales severos durante meses. Esta restitución debía hacerse sin importar la humillación o incomodidad que causara. La vergüenza de reparar nuestras faltas, enseñaba Teresa, es el precio necesario para recuperar la libertad espiritual total. Una vez completada la restitución, comenzaba un ayuno específico de 9 días que Teresa llamaba la novena de purificación. Este ayuno era diferente a los ayunos terapéuticos que se aplicarían después. Su único propósito era limpiar el alma de todas las impurezas que pudieran interferir con las gracias extraordinarias. Los primeros 3 días, ayuno de frutas únicamente, solo manzanas, peras y uvas, en cantidades mínimas, acompañadas de abundante agua bendecida. Durante estos días se rezaba únicamente el rosario gozoso, meditando la pureza de María Santísima. Los segundos 3 días, ayuno de pan y agua, pan sin levadura benedecido, partido en pequeñas porciones, y agua que debía ser bendecida cada mañana por un sacerdote. Se rezaba el rosario doloroso, ofreciendo el hambre por la purificación de pecados pasados. Los últimos 3 días, ayuno de agua únicamente, solo agua bendecida, tomada en pequeños sorbos cuando la debilidad fuera extrema. Se rezaba el rosario glorioso,
pidiendo el nacimiento de una vida completamente nueva. Teresa había descubierto que el ambiente físico influía dramáticamente en la efectividad de su método. Durante 3 días, la persona debía purificar completamente su entorno de toda influencia negativa. Primer día: eliminación de objetos. Quemar o regalar todos los libros, imágenes, música o elementos que no fueran explícitamente cristianos. Teresa era categórica. Nada que no glorifique a Dios debe permanecer en el hogar de quien busca gracias extraordinarias. Segundo día: bendición del hogar. Un sacerdote debía bendecir cada habitación con agua bendita y aceite santo, expulsando cualquier influencia negativa que pudiera haber quedado de años de vida mundana. Tercer día: establecimiento del oratorio. Preparar un espacio específico y permanente para la oración, con una imagen de la Virgen del Rosario, un crucifijo, 3 velas benditas y un reclinatorio cómodo orientado hacia el este. Los últimos 7 días de preparación se vivían en retiro total. La persona se aislaba completamente del mundo exterior, dedicando cada minuto a la preparación espiritual directa para recibir las gracias que solicitaría. Durante estos 7 días, se mantenía silencio absoluto, excepto para oraciones vocales esenciales. Se evitaba toda conversación, entretenimiento, lectura secular o preocupación mundana. El día se estructuraba rígidamente: oración vocal al amanecer, meditación silenciosa durante la mañana, rosario completo al mediodía, lecturas espirituales en la tarde y examen de conciencia antes del descanso. La alimentación durante el retiro era mínima: una pequeña porción de pan y agua 3 veces al día, precedida siempre de una oración de gratitud y ofrecimiento. Teresa había identificado señales específicas que indicaban cuando el alma estaba completamente preparada para aplicar su método. Primera señal: paz profunda. Una sensación de tranquilidad interior tan intensa que ninguna preocupación mundana podía alterarla. Segunda señal: hambre de Dios. Un deseo ardiente de oración que superaba cualquier otro deseo natural, incluyendo el hambre física. Tercera señal: claridad mental. La capacidad de mantener la atención durante periodos prolongados sin distracciones involuntarias. Cuarta señal: sensibilidad espiritual. La capacidad de percibir sutilmente la presencia de Dios durante la oración rutinaria. Quinta señal: desprendimiento total. La indiferencia genuina hacia los resultados específicos, entregando completamente los deseos personales a la voluntad divina. Cuando estas 5 señales se manifestaban simultáneamente, el alma estaba lista para comenzar la aplicación del método completo. Teresa advertía que intentar saltarse esta preparación era como intentar encender fuego con leña húmeda: mucho esfuerzo con resultados mínimos o nulos. El alma bien preparada, concluía la santa, recibe en días lo que otras almas no reciben en años. La preparación no es pérdida de tiempo, sino la inversión más sabia que puede hacer quien busca verdaderamente la transformación total de su vida. Una de las preguntas más angustiantes que recibía Santa Teresa era: ¿cómo saber si el método realmente está funcionando? Muchas personas aplicaban fielmente su técnica, pero se desanimaban porque no sabían reconocer las señales sutiles de que la gracia divina estaba operando en sus vidas. En 1580, durante una visión extraordinaria, el Espíritu Santo le mostró a Teresa 12 señales inconfundibles que indicaban que su método estaba produciendo los efectos deseados. Estas señales, le reveló, aparecen siempre en el mismo orden y con la misma intensidad cuando el alma coopera correctamente con mi gracia. Teresa documentó meticulosamente estas señales durante los últimos años de su vida, verificando su aparición en cientos de casos diferentes. Su precisión era tal que podía predecir exactamente cuándo aparecería cada señal y qué significaba espiritualmente. La primera señal aparecía siempre entre el primer y tercer día de aplicar correctamente el método. Era una sensación de paz profunda,
que invadía el alma sin causa externa aparente. No era simplemente ausencia de problemas, sino una tranquilidad sobrenatural que persistía incluso en medio de dificultades graves. Teresa la describía como una calma que no viene de las circunstancias, sino de lo alto. Personas que habían vivido años en ansiedad constante, súbitamente experimentaban una serenidad que las sorprendía a ellas mismas. Esta paz era tan real que otros la notaban inmediatamente. Familiares comentaban que la persona parecía diferente, más tranquila y centrada. La santa advertía que esta paz inicial podía ser sutil y que algunas personas la ignoraban por estar esperando manifestaciones más dramáticas. La primera caricia de Dios al alma, explicaba, siempre es suave, como el rocío de la madrugada. Entre el tercer y séptimo día aparecía una señal aparentemente contradictoria. Mientras el hambre física disminuía durante el ayuno, el hambre espiritual se intensificaba dramáticamente. La persona desarrollaba un deseo ardiente de orar, leer textos espirituales y permanecer en la presencia de Dios. Es como si el alma despertara de un sueño profundo, escribía Teresa, y súbitamente comprendiera que había estado hambrienta durante años sin darse cuenta. Este hambre espiritual se manifestaba en varios síntomas específicos: imposibilidad de concentrarse en entretenimientos mundanos, pérdida de interés en conversaciones superficiales y un impulso irresistible de buscar momentos de soledad para estar con Dios. Teresa consideraba esta señal crucial porque indicaba que el alma había comenzado a reorientar sus prioridades hacia lo eterno. Alrededor del quinto día, las personas experimentaban una claridad mental que superaba cualquier estado normal de conciencia. Los pensamientos se volvían cristalinos, la memoria se agudizaba extraordinariamente y la capacidad de comprensión espiritual se multiplicaba. Teresa documentó casos de personas con educación limitada que súbitamente entendían conceptos teológicos profundos, analfabetos que comprendían perfectamente las escrituras cuando se las leían, y ancianos con problemas de memoria que recordaban vívidamente eventos espirituales de décadas atrás. Es como si una neblina que cubría el entendimiento se disipara completamente, explicaba la santa. Esta claridad era especialmente notable durante la oración. Las distracciones desaparecían, la concentración se volvía perfecta y las verdades espirituales se revelaban con una evidencia luminosa. Una semana después de iniciar el método, aparecía una sensibilidad extraordinaria hacia todo lo sagrado. Las personas comenzaban a percibir la presencia de Dios de maneras que nunca habían experimentado antes. Las iglesias se sentían cargadas de una presencia palpable. Las imágenes sagradas parecían cobrar vida y la Eucaristía generaba emociones profundísimas. Teresa describía esta señal como el despertar de los sentidos espirituales. La persona podía sentir literalmente cuando estaba en presencia de algo santo o cuando se encontraba en lugares o situaciones espiritualmente negativas. Esta sensibilidad se extendía también a las personas. Podían percibir intuitivamente el estado espiritual de quienes los rodeaban. Alrededor del 10º día, comenzaban a aparecer sueños extraordinariamente vívidos con contenido espiritual profético. Teresa catalogó diferentes tipos de sueños que indicaban el progreso del alma. Sueños con la Virgen María anunciando gracias próximas. Sueños con santos que daban consejos específicos. Sueños con Cristo que mostraba el camino a seguir. Dios habla al alma dormida cuando el alma despierta está demasiado agitada para escuchar, explicaba Teresa. Estos sueños tenían características específicas que los distinguían de los sueños ordinarios. Claridad perfecta, mensajes coherentes que se recordaban con detalle al despertar y cumplimiento posterior de las profecías o consejos recibidos. A partir de la segunda semana, las personas comenzaban a experimentar coincidencias que eran claramente intervenciones providenciales. Encontraban exactamente la información que necesitaban en el momento preciso. Se topaban con personas que les ofrecían soluciones inesperadas a sus problemas
o recibían ayudas económicas justo cuando más las necesitaban. Teresa las llamaba los guiños de Dios y las consideraba señales de que las oraciones estaban siendo escuchadas y respondidas, aunque aún no se manifestaran las gracias principales solicitadas. Dios muestra su mano poco a poco, explicaba, para fortalecer la fe antes de conceder el milagro completo. Hacia el final de la tercera semana, las personas experimentaban una liberación gradual pero consistente de miedos profundos que habían dominado sus vidas durante años. Temores a la muerte, al futuro, al abandono, al rechazo, comenzaban a desvanecerse sin esfuerzo consciente. Teresa explicaba que esto sucedía porque el alma, al experimentar la cercanía real de Dios, comprendía intuitivamente que estaba protegida por un poder infinito. Quien siente verdaderamente la presencia de Dios, decía, no puede temer a nada creado. Una de las señales más sorprendentes era el desprendimiento espontáneo de bienes materiales y preocupaciones mundanas. Sin forzarlo, las personas comenzaban a regalar posesiones, a preocuparse menos por el dinero y a encontrar felicidad en la simplicidad. El alma que ha gustado los bienes del cielo, enseñaba Teresa, pierde naturalmente el apetito por los bienes de la tierra. Este desprendimiento no era forzado ni angustioso, sino alegre y liberador. Al finalizar el primer mes, aparecía una compasión extraordinaria hacia todos los seres humanos, especialmente hacia los pecadores y sufrientes. Las personas que antes juzgaban duramente comenzaban a ver a otros con los ojos misericordiosos de Cristo. Algunos comenzaban a experimentar fenómenos místicos suaves, locuciones interiores durante la oración, éxtasis breves durante la Eucaristía o visiones simbólicas durante la meditación. Teresa advertía que estos fenómenos eran secundarios y que no debían buscarse por sí mismos. El rostro de la persona comenzaba a irradiar una paz y luminosidad que otros notaban inmediatamente. Teresa documentó casos de personas que parecían rejuvenecer físicamente, con mejorías en la salud, la energía y la vitalidad. Finalmente, alrededor de los 40 días de aplicación correcta, se manifestaba completamente la gracia solicitada. La sanación física se completaba, la conversión espiritual se consolidaba o la transformación de vida se hacía evidente para todos. Teresa insistía en que estas 12 señales aparecían siempre cuando el método se aplicaba correctamente, aunque sus tiempos podían variar según la disposición espiritual de cada persona. Hemos llegado al momento más importante de esta revelación extraordinaria. Durante más de una hora, has descubierto el secreto que Santa Teresa de Jesús mantuvo oculto durante 4 siglos: el poder revolucionario de combinar el rosario con el ayuno sagrado para obtener sanación completa del alma y del cuerpo. Ya conoces los 3 tipos de ayuno que abren el cielo. Has aprendido los 15 misterios específicos que curan cada condición. Entiendes el horario divino que multiplica el poder de tus oraciones. Sabes qué errores evitar para que la gracia fluya libremente. Conoces el ritual completo de preparación del alma y puedes reconocer las 12 señales que confirman que el método está funcionando. Pero todo este conocimiento será completamente inútil si no tomas la decisión más importante de tu vida: aplicarlo comenzando hoy mismo. Santa Teresa vio en visión que llegarían tiempos donde la humanidad necesitaría desesperadamente este método. Esos tiempos son ahora. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tu alma fue guiada por la providencia para recibir este tesoro místico que puede transformar completamente tu existencia. En exactamente 21 días de aplicación correcta, tu vida será irreconocible. Los testimonios que has escuchado no son excepciones, son la norma cuando el método se aplica fielmente. Sanaciones físicas que los médicos consideraban imposibles, liberaciones espirituales que llevaban décadas sin resolverse, transformaciones de vida que parecían utópicas. Todo esto está al alcance de tus manos, pero debes comenzar hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo, hoy mismo.
Cada día que postergues es un día más de sufrimiento innecesario, un día más sin experimentar el poder infinito que Dios ha puesto a tu disposición. Comienza esta noche con el ritual de preparación. Inicia la confesión total que limpiará tu alma de todas las impurezas acumuladas. Haz la restitución que liberará tu conciencia de todas las cargas. Aplica el ayuno preparatorio que abrirá los canales de tu espíritu. Y cuando hayas completado la preparación completa, comienza el método específico para tu necesidad particular. Si buscas sanación física, aplica el protocolo de los misterios dolorosos con ayuno de pan y agua. Si necesitas transformación espiritual, utiliza los misterios gozosos con ayuno de frutas. Si requieres una renovación total de vida, combina los misterios gloriosos con el ayuno de agua. Recuerda que las 3:33 de la madrugada es la hora de máximo poder. Recuerda que los viernes potencian la sanación física y los sábados multiplican las conversiones espirituales. Recuerda que cada Ave María rezada en ayuno vale por cientos de oraciones normales. Tu nueva vida, la vida que siempre soñaste tener, la vida llena de paz, salud, abundancia espiritual y propósito divino, comienza en exactamente 21 días. Pero solo si tomas la decisión correcta ahora. Santa Teresa intercede por ti desde el cielo. La Virgen María espera derramar sus gracias sobre tu alma. Cristo mismo anhela manifestar su poder en tu vida. El método está en tus manos. La decisión es tuya. Tu transformación comienza hoy. Dale like si sientes el llamado a transformar tu vida. Suscríbete para recibir más revelaciones místicas que cambiarán tu destino. Y comienza esta misma noche el camino hacia la versión más extraordinaria de ti mismo. Tu nueva vida te está esperando.